Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Imagínense que estamos en un Madrid-Barcelona, en un partido de fútbol, y de repente comienza a caer una especie de tela de araña del cielo y tienen que suspender el partido. Sería absolutamente increíble y se estaría hablando de eso durante quizá 100 años, ¿no? Bueno, eso ocurrió en un partido de la Fiorentina en el año 1954 y es un antecedente perfecto ante lo que vamos a contar, que es una historia científica totalmente impresionante. Vámonos con nuestra máquina del tiempo al día 2 de noviembre de 1959 a Évora, una pequeña localidad al sur de Portugal, y aquí tenemos a un hombre, el profesor Joaquim Guedes do Amaral, que es el director de la Escuela Industrial y Comercial de la Universidad Fernando Pessoa, allí en la localidad de Évora. Bueno, este señor se encuentra en su rutina, con sus papeles, con sus experimentos, cuando de repente sus compañeros de trabajo le avisan de que un extraño objeto está sobrevolando la ciudad. Entonces, bueno, pues Joaquín sale a la ventana y efectivamente parece que hay algo ahí en el cielo y tiene que bajar a verlo rápidamente porque es algo extraordinario. Bueno, en ese mismo momento toda la escuela se corre la voz, los alumnos, los profesores y de hecho todos los ciudadanos de Évora que pudieron estar un poco al tanto de lo que estaba pasando fueron testigos de un extraño objeto volador no identificado de color blanco-azulado que se desplazaba lentamente desde el este hasta el oeste. De hecho, hay algunas fotografías de la NASA con respecto a la misión STS-115 que parecen mostrar algo similar a lo que pudo verse en Évora aquel día 2 de noviembre del 59. Bueno, Joaquín, a pesar de tener un cielo despejado y verlo perfectamente, dice, mira, voy a montar el telescopio para verlo más de cerca. Y entonces empieza a exponer lo que está viendo y es increíble, ¿no? Dice, el ovni parece que tiene una forma de medusa y además parece latir, es decir, tiene movimientos de contracción y dilatación. Bueno, eso es algo que él lo puede ver perfectamente y de hecho dice que aumenta y disminuye de tamaño, pero además se mueve a la vez, es decir, llega a cambiar de posición y además lo hace algunas veces de una manera vertiginosa, deteniéndose y reanudando la marcha. Bueno, esto se ha visto en el fenómeno ovni, por ejemplo, en Perú, en Petrozavodsk, por ejemplo, en Toronto y también en Sudáfrica. Diferentes avistamientos ovni a lo largo de la historia con este tipo de características de ovnis medusa. Bueno, tras este primer avistamiento a las 12, pues resulta que media hora después aparece otro ovni que es similar y este señor lo puede ver porque está a unos 35 grados en el horizonte más o menos, ¿no? Bueno, a pleno día, por tanto, dos avistamientos ovni y resulta que no viene solo porque de repente comienza a caer sobre esa pequeña localidad de Portugal un extraño material. Este extraño material se llama, o es llamado, cabello de ángel, y además está cayendo durante 4 horas seguidas. Bueno, eran una especie de filamentos enredados como con forma de ovillos, y además empezaba a amontonarse sobre tejados de casas y sobre la escuela. Bueno, tenía una especie de textura como de telas de araña, efectivamente, y de hecho esas 4 horas pues evidentemente no pasaron inadvertidas para nadie y menos para los críos. Diferentes niños pues empezaron a jugar con ello y en cuanto que Joaquín, como científico, se enteró de lo que estaba pasando, ordenó a todos los niños de la ciudad a través de la jefatura de policía que no tuvieran ningún tipo de contacto con aquel misterioso material que estaba cayendo. ¿Qué estaba pasando en Évora? Bueno, resulta que Joaquín se puso manos a la obra y hizo que los profesores y algunos alumnos suyos, con mucha precaución, le trajesen la máxima cantidad de pruebas posibles. Pero resulta que no era nada fácil porque al cogerlas con las manos, aquellas sustancias, aquel extrañísimo cabello de ángel como que se derretía. Eran sustancias, por tanto, extremadamente volátiles, similares a lo que, por otra parte, estudiábamos en el programa sobre los implantes extraterrestres. Una sustancia que prácticamente al entrar en contacto con la atmósfera comenzaba a degradarse tanto como para desaparecer, como para evaporarse, ¿no? Bueno, resulta que esto no estaba pasando solamente en Évora, porque los avistamientos también se pueden ver desde una base militar que está en Sintra,
Y resulta que, curiosamente, un hombre que se llama Conceição da Silva, que es amigo del buen Joaquín Gomes do Amaral, aquel profesor de la escuela y de la Universidad de Évora, pues resulta que Conceição da Silva, su amigo, se encontraba haciendo pruebas de pilotaje en la base de Sintra y puede dar fe de haber visto estos objetos incluso desde el aire. Bueno, Conceição llegaría a ser finalmente jefe del Estado Mayor de Portugal, ni más ni menos de la Fuerza Aérea de Portugal, ¿no? Y bueno, pues Joaquín se va a ver a Conceição y juntos se van a ver al padre de Conceição, que también son amigos y que además les une el interés por la astronomía porque resulta que es miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Y entonces empiezan a analizar la criatura, bueno, pues lo que hay ahí, ¿no? La extraña sustancia que hay ahí. Y de repente se encuentran con algo que no han visto nunca jamás. Porque resulta que bajo el microscopio, al poner las placas, empiezan a ver que hay como una especie de microorganismo, una criatura. Pero es atípico lo que ocurre porque saben ustedes que hay que poner un porta, ¿no? Y luego pues una protección para ese porta. Bueno, pues parece que aquel microorganismo estaba ejerciendo algún tipo de presión negativa, como si estuviese intentando evitar ser aplastado por ese cristal de protección que se suele poner a las, bueno, pues a las muestras que se ven bajo el microscopio. Parece que estaba intentando zafarse de alguna manera, pero era un microorganismo. ¿Cómo podía ser posible, no? Estaba oponiendo resistencia al aplastamiento de las placas. Bueno, por supuesto, el padre de Conceição, el señor Eugenio, le propuso que realizara un informe y claro, la descripción es que es asombrosa a nivel científico, ¿no? Tenemos una criatura que mide unos 4 milímetros de longitud, que estaba formado por un núcleo de unos 10 tentáculos, unos diminutos tubos capilares rodeados por una extraña sustancia gelatinosa, además transparente y amarilla, y además que esta criatura o este tipo de criaturas estaban enredadas entre los filamentos que cayeron del cielo. Bueno, aparte de las reacciones defensivas, hicieron diferentes pruebas y parece que aquella criatura llegaba a oponer resistencia a ni más ni menos que 350 gramos de presión. Parece una tontería, pero no lo es a nivel microscopio, es muchísimo. Es algo, pues prácticamente de una fuerza increíble, ¿no? Bueno, la afirmación de los autores de los análisis realmente son prácticamente de ciencia ficción, pero es un caso totalmente real. Les voy a comentar, por ejemplo, que inicialmente la preparación presentaba diferentes coloraciones. El cuerpo central era amarillo, color yema de huevo, y mientras tanto los tentáculos ostentaban un color rojo bastante intenso. Con el tiempo se observó una nítida alteración de los colores, desapareciendo los contrastes para dar lugar a un tono amarillo castaño que se fue haciendo cada vez más oscuro. Es decir, lo que estaba ocurriendo con aquel microorganismo es que se estaba oxidando a una velocidad de vértigo. Bueno, los tentáculos estaban formados por filamentos paralelos, unidos entre ellos por una sustancia gelatinosa, como decíamos. Cada filamento o hebra parecía transparente, dejando ver en su interior corpúsculos cuyo número fue aumentando con el tiempo. Estos filamentos, proyectados con fuerza sobre la lámina de vidrio, dibujaron una línea de contacto perfectamente definida donde se veían más formaciones tubulares. De hecho, en el cuerpo central se ve justo en el medio como una especie de abertura en forma de boca y además unos finísimos dibujos, bueno, pues correspondientes a unos pliegues no identificados para la ciencia y para ningún tipo de microorganismo similar. También pueden verse manchas oscuras y redondas que dibujan como una forma pentagonal similar a la que vemos en los balones de fútbol, que se hizo cada vez más regular con el paso de los días y de las semanas. Bueno, las observaciones fueron realizadas durante cerca de 2 años, al fin de las cuales los tentáculos y el cuerpo central resulta que se fueron desintegrando hasta deshilacharse progresivamente y finalmente casi desaparecer, pero ahí estaba, ahí se mantenía gran parte del microorganismo, ¿no? Bueno, yo puedo ver en estas fotografías conexiones nerviosas, puedo ver un núcleo, un protoplasma, puedo ver una pared celular
altamente evolucionada, y cilios y flagelos, pero yo creo que algo mucho más sofisticado que lo que pueden llamarse cilios y flagelos. Bueno, por supuesto se ha hablado de diferentes orígenes, ¿no? El primero, si podían ser larvas de medusa, pero eso no es posible porque estaba oponiendo resistencia, ¿no? Eso no tiene sentido, y además en una cosa tan microscópica. Luego, por otra parte, se ha hablado de los organismos extremófilos, criaturas que viven en entornos extremos, como por ejemplo en las bocas de los volcanes o incluso en la atmósfera, ¿no? Y de las que sabemos, la verdad es que bastante poco. Pero estamos hablando de un ser extraño que estaba oponiendo resistencia como de manera inteligente, ¿no? Algo totalmente desconocido para la biología terrestre. Y claro, evidentemente esta opinión no es solo mía. De hecho, Francisco Mourão Correa, coordinador de exopolítica en Portugal y director del Museo de Ciencias Naturales de Évora, bueno pues, y de hecho de Lisboa, llegó a comentar que podría convertirse este hallazgo en la primera prueba detectada de vida extraterrestre, como mínimo, a nivel microscópico. Pero claro, esto vino tras un espectacular avistamiento ovni que pudo ser visto por decenas, incluso cientos de testigos, ¿no? ¿Qué estaba pasando con todo esto? Y bueno, pues... ¿qué es lo que pasó después? Bueno, pues resulta que el profesor Joaquín Guedes do Amaral dejó la muestra en la Facultad de Ciencias de Lisboa y muchos catedráticos intentaron minarle, frenarle, impedirle que dejase, o sea, que siguiese con sus investigaciones. De hecho, el régimen dictatorial de Salazar, bueno, pues impidió que saliesen muchas de las informaciones y noticias de lo que pasó en aquellos días, ¿no? Pero es que resulta que existe una carta de una serie de catedráticos que le piden al señor Joaquín Guedes do Amaral que deje inmediatamente lo que serían pues esas investigaciones, ¿no? Una carta por escrito, ¿no? De hecho, había como una gran presión por parte de la comunidad de catedráticos de la universidad con respecto a lo que estaba haciendo Joaquín Guedes do Amaral con respecto a aquel microorganismo. Pero es que resulta que en 1978 se produce un incendio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa y resulta que se descubre que el foco de las llamas estaba situado, y esto no lo digo yo, eran los bomberos los que estuvieron estudiando esto, que estaba el foco muy cerca en la misma habitación en la que estaba guardado el microorganismo que se encontraba en una caja de seguridad que incluso podía soportar el fuego. Pero claro, esto es increíble porque alguien habría abierto aquella caja y habría, pues quizá se hubiera llevado aquel microorganismo y habría intentado hacer que aquello pareciera un accidente. Bueno, evidentemente se sabe que esto ahí se quedó, no se dijo tampoco mucho más sobre este tema, pero sí se sabe que esta fibra albina, este cabello de ángel, cayó también, adivinen dónde y agárrense, porque también cayó sobre la localidad de Fátima en el año 1917, antes o justo antes de las apariciones de aquel ser que la Iglesia dijo que había sido la Virgen María y que ya estuvimos desarrollando en aquel videoprograma, que no medía más de 1 metro. Bueno, se sabe también que en Ladeira se descubrió que a mediados de los años 60 cayó una sustancia similar y bueno, pues a mí me interesa muchísimo todo esto porque estamos hablando de una estructura que es más cercana casi a un origen vegetal, pero mostrando una inteligencia, ¿no? Luego, por otra parte, me acuerdo muchísimo del tema de la caída del maná del cielo que dicen las antiguas civilizaciones, ¿no? Pétalos de rosas y ovillos como las que cayeron en Évora en noviembre del año 59 y en Florencia en el año 54 en aquel partido mítico de la Fiorentina. Luego, por otra parte, si estamos hablando de un organismo desconocido que vive a 100 o a 150 kilómetros de altura, estamos hablando de un organismo que está planteando una resistencia inteligente, ¿no? Por otra parte, también podría ser masa de aquel objeto con forma de medusa desprendida. También podríamos estar hablando de un experimento biológico. Y quizá la posibilidad más aterradora y más tremenda es la posibilidad de que realmente estemos ante el primer caso claro de inoculación de un organismo patógeno extraterrestre, sin duda inteligente, en los cuerpos de los seres humanos. ¿Por qué digo esto?
porque aquello se estaba dispersando por la atmósfera y por supuesto en la atmósfera podía mezclarse tanto con las moléculas de agua pues como con cualquier tipo de partícula en suspensión que pudiese ser respirada por una ciudad entera. Y ahí estaría realmente el kit de la cuestión, ahí estaría la hipótesis más tremenda de este caso, ¿no? Estamos respirando, hemos respirado o respiraremos organismos patógenos extraterrestres. ¿Para qué servirían? ¿Con qué finalidad habría ocurrido esto? ¿Qué harían en nuestros cuerpos? O, bueno, estaríamos hablando de... ¿Podrían llegar a ejercer incluso un control de nuestros cerebros, de nuestras inquietudes, de nuestras emociones? Bueno, pues ahí queda un poco esta investigación que me ha parecido totalmente fascinante. Ahí dejo las preguntas y sobre todo, estaré muy interesado en estudiar y leer sus comentarios. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.